Bueno, no, Eh, no. sí, me parece que dio el reglamento. A ver, ahí le digo, busco los apuntes. Sí, me pareció ver una autogestión hoy. Acá tengo, sí, nos dio las condiciones de aprobación directa, de regularización, nos dio la bibliografía, el programa académico, los programas que vamos a usar para las simulaciones. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces realmente respecto a la materia es poco lo que tengo para decirles y revísenlo ahí. eh, y vamos a ajustarnos a lo que está escrito en el reglamento de la cátedra. Eh, Les hablo en estos términos porque todavía no lo leí, entonces ni bien lo lea y me presto a cualquier duda que tengan. Mientras tanto, bueno, vamos a empezar con la clase. Eh, para la clase está estructurada en prácticos que abarcan las 10 unidades. Algunos tienen dos o tres, otros tienen solo uno, de acuerdo al alcance de la unidad y lo que tenga. Llegamos hasta la última unidad, que es la de variables de estado, donde hay uno o dos prácticos. Y bueno, vamos a ir desarrollando paso a paso en estas clases, en donde les voy a mostrar cómo se resuelven los ejercicios que están planteados en ese práctico. Les voy a pedir a ver si Oh, están me bien. olvidé. Disculpa. ¿Están viendo el práctico? Sí, profe, ahí sí se ve. Sí, profe. Bueno, Profe, ¿puede silenciar usted si puede los que tengan el micrófono abierto? bueno, cómo no. Bien. Por ahora no escucho ruido, escucho bien lo que hay como fondo de la clase. Bueno, este es el primer práctico, es el que hemos denominado 1.1. Habla básicamente de transformar de Laplace y convolución. Eh, Les voy a estar mostrando la resolución de cada uno de ellos, mostrándole un poquito una tabla de Laplace un poco más extendida. Y básicamente eso es el práctico y nada más que eso. Bueno, como ustedes ven, el primer ejercicio dice resolver la siguiente ecuación diferencial. Prima de t más 2 por i de t igual a 0 con condiciones iniciales i de 0 igual a 3. Una vez obtenida la solución, demostrar la validez de la igualdad. Básicamente la transformada de Laplace es un operador matemático que nos permite transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Encontrar la solución a esa ecuación algebraica, lo cual normalmente es algo sencillo, y aplicar el operador inverso, que es la antitransformada de Laplace, para luego llegar a la solución temporal de la ecuación diferencial inicial. O sea, en el arranque la situación que se nos presenta respecto a la ecuación diferencial. Bueno, esta es la solución del trabajo práctico 1. Eh, Ejercicio 1, bueno, ahí está planteado, dice obtener la solución y demostrar la igualdad, es decir, puede expresar nuevamente temporalmente la solución y ver si realmente satisface la ecuación diferencial. Bueno, para ello, ahí está justo.
aplicamos transformar de Laplace miembro-miembro. Fíjense de que la transformada de Laplace de la derivada primera de perdón, ¿lo siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. La transformada de Laplace de la derivada primera es S por la transformada de Laplace de I de t, que es I de S, menos I de 0, que es la condición inicial de la función temporal, más 2 por I de S, que es la transformada de Laplace de 2 por I de t. La transformada de Laplace de 0 es 0, entonces en esta expresión que estoy circundando ahora, en esta expresión, estamos viendo lo que es la transformada de Laplace y la expresión algebraica a la cual le hacía referencia. Luego hacemos alguna operación matemática en la cual agrupamos y hacemos transformación y hacemos algún pasaje de miembro y llegamos de que I de S es igual a 3 sobre S más 2. Esa sería la solución algebraica, ¿de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, chicos, gracias. Entonces, con esa solución algebraica voy a aplicar el operador de antitransformada de Laplace, el operador inverso de la transformada de Laplace, que se obtiene mediante tabla. Recuerdan ustedes, este es un ejemplo muy simple, muy básico. La antitransformada de 3 sobre S más 2 es la forma de una constante 3 multiplicado por la forma genérica 1 sobre S más A, cuya transformada es E a la menos 2A. Perdón, E a la menos A. O sea, la transformada de Laplace de 1 sobre S más A es E a la menos A por T. Ahí recién lo dije bien. Por lo tanto, la transformada de Laplace, la antitransformada de Laplace de 3 sobre S más 2 es 3, la constante que sale fuera del operador antitransformada de Laplace, por la transformada inversa de 1 sobre S más 2. Esto es 3 por E a la menos 2t, y ese es el valor de I de t, solución de la ecuación diferencial. Entonces nos tomamos unos minutos para la demostración, en la cual vemos que si la función I de t es igual a 3 por E a la menos 2t, la derivada primera es menos 6 por E a la menos 2t. Y 2 veces por I de t es igual a 6 por E a la menos 2t. Por lo tanto, menos 6 por E a la menos 2t más 6 por E a la menos t es igual a 0, y queda demostrado de que la solución temporal que encontramos luego de aplicar transformada de Laplace y posteriormente la antitransformada de Laplace es una solución temporal que satisface la ecuación diferencial con la cual habíamos iniciado el problema. ¿Entendieron todo? ¿Repito algo? Perfecto, ingeniero. Bueno, gracias chicos. Cualquier cosa después vuelvo, no hay ningún problema. Bueno, voy a cerrar este para que no se me llenen ventanitas. Profe, una pregunta. ¿Esto está subido al aula virtual? Sí, subí todo a la siesta. Si alguno lo puede verificar, por ejemplo, me dijo recién todo lo que estaba de Guillermo Gutiérrez, Yo me Sí, fijé, profe, en profe, y está en autogestión están autogestión. todos. está todo bueno. Perfecto. Siempre la dinámica va a ser esta, de que antes le ponga el enlace del Zoom y suba todos los elementos referentes al práctico, ¿no? Bueno, el ejercicio 2. Resolver la siguiente ecuación diferencial considerando una entrada constante x de t igual a 8. Las condiciones iniciales son nulas. Hallar también los valores inicial y final de la expresión temporal, validando la función para t igual a 0 y t igual a infinito. Bueno, presenta la función de la derivada segunda de I de t más 3 por la derivada primera de I de t más 2 por I de t igual a x de t, que era una constante 8, o que era la constante 8. Y después dice, aplicando los teoremas de valor final e inicial, corroborar los valores obtenidos en el paso anterior. Es decir, solucionamos, evaluamos y finalmente aplicamos teorema de valor final e inicial y vemos si da lo mismo. Obviamente que va a dar lo mismo. Bueno, acá está presentado el ejercicio.
aplicamos transformar el Laplace miembro a miembro. Es la misma mecánica que tuvimos en el ejercicio anterior. ¿Qué tiene de distinto acá? ¿Se acuerdan bien cuál es la derivada, cuál es la transformada de Laplace de la derivada segunda? Es la que está ahí, la primera Sí, sí, parte, sí. ese cuadrado. Exactamente, los Ahí tres es. primeros miembros. S cuadrado por I de S menos S por I de 0 menos I' de 0. ¿Está bien? La que acompaña a S es la condición inicial de la función. La que va sola es la condición inicial de la derivada de la función. Bueno, más 3 por I' de t. Entonces, más 3 que va a multiplicar por ser la constante a la transformada de la derivada primera, S por I de S medio de 0, más 2 por I de S, que es la transformada de Laplace de 2 por I de t, más 8 sobre S, que es la transformada de X de t, que era la constante 8. Consecuentemente, la transformada de Laplace de una constante es 8 sobre S. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, gracias. Con condiciones iniciales nulas, todo el manejo algebraico se reduce a que I de S factor común de S cuadrado más 3S más 2. Eso es igual a 8 sobre S. Por lo tanto, I de S es lo que se muestra a la derecha. 8 sobre S factor de S cuadrado más 3S más 2. Aplicando transformada inversa de Laplace para conseguir I de t, pero bueno, ahí no está anotado. Primero, debería decir, factoreamos y expandimos en fracciones simples. Si factoreo el S cuadrado más 3S más 2, I de S queda 8 sobre S más 1 por S más 2, y puedo expandir en fracciones simples. A sub 0 sobre S más A sub 1 sobre S más 1, más A sub 2 sobre S más 2. ¿Por qué expando en fracciones simples? Porque después voy a obtener elementos que van a tener simple antitransformada tomados de 1 a 1 y que al final del análisis lo voy a sumar entre ellos. ¿Está bien hasta ahí? Perfecto. Bien. A sub 0 es el límite de S por I de S. O sea, el monomio formado con la raíz va a multiplicar a la función, por lo tanto lo que va a quedar para evaluar es el límite cuando S tiende a 0 de 8 sobre S más 1 por S más 2. Eso es 8 sobre 1 por 2 es igual a 4 y ese es A sub 0. A sub 1 es el límite cuando S tiende a menos 1 de 8 por S factor de S más 2. Eso es 8 sobre menos 1 por 1, eso es menos 8 y ese constituye el valor de sub 1. Si hacemos lo mismo para sub 2, vemos que es 4. Por lo tanto, la función presentada en fracciones simples es I de S igual a 4 sobre S menos 8 sobre S más 1 más 4 sobre S más 2. Y aplicando antitransforma de Laplace tenemos que I de t es 4 menos 8 por E a la menos t más 4 por E a la menos 2t. ¿Lo siguieron, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a evaluar para t que tiende a 0. Para t que tiende a 0 el 4 sigue siendo 4. E a la menos t y E a la menos 2t cuando t tiende a 0 valen 1. Por lo tanto, esa expresión es 4 menos 8 más 4 es igual a 0, sí, de 0. Es decir, el valor inicial vale 0. Respecto al valor final, vale 4, porque el 4 sigue siendo 4, no depende de t. Y las otras dos son exponenciales decrecientes que cuando el tiempo tiende a infinito van a tender a 0. Por lo tanto, el valor final de la función evaluada es 4. Valor inicial 0, valor final 4. Esto es evaluando la función según la hemos antitransformado. Pero existen dos teoremas, el del valor inicial
que dice de que el valor inicial de la función temporal es el límite cuando S tiende a infinito de S por I de S. Si yo multiplico S por I de S, me queda que es el límite cuando tiene infinito de 8 sobre S cuadrado más 3S más 2, es decir, 8 sobre una expresión cuadrática de S, en donde cuando evalúo para S que tiene infinito, el denominador se hace infinito y la función vale 0, que coincide con lo que había obtenido cuando evalué la función según la antitransforme. ¿Están de acuerdo? Así es, profe. Muy bien. Para el teorema del valor final, el límite I de infinito, el valor final de la función temporal, es el límite cuando S por I de S, cuando S tiende a 0 de S por I de S, evaluamos del mismo modo y llegamos al valor 4, simplificando la S de arriba con la de abajo y evaluando la función que está entre paréntesis, que queda igual a 2, porque las S son 0 en este caso, 8 sobre 2 es 4, y llegamos al mismo valor que habíamos encontrado al principio. Tienen puesto 1 y 2 para comparar las dos cosas que son iguales. Bueno, 1 y 2 coinciden evaluando y aplicando el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. Para no olvidarme el teorema del valor inicial, no tengo mucho para decirles. Teorema del valor final, las que son senoidales puras, el seno y el coseno concretamente, les van a dar como valor final el 0. El 0 es el valor intermedio, es el valor medio, más que intermedio, entre dos límites, entre 1 y menos 1, que es lo que varían las funciones. Por lo tanto, para funciones oscilatorias puras, el teorema del valor final carece de sentido físico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué nos depara la vida. Pero el teorema de valor inicial se aplicaría. Y a ver cómo es bien la pregunta. O sea, el teorema de valor final no aplica para las funciones senoidales. Lo que me refiero más que no aplique es lo siguiente, tiene una limitación de que cuando son estas senoidales puras te va a dar un valor, no te va a dar cualquier cosa, te va a dar 0. 0 es el valor medio entre los que oscilan en forma infinita un seno y un coseno. Y en lo que hace el valor inicial va a dar lo que dé cada una de ellas. En el caso del seno tiene que dar 0 y en el caso del coseno 1. Ya entendí, gracias. ¿Está bien? Bueno, presenta el práctico por primera vez un sistema de ecuaciones diferenciales. El sistema de ecuaciones diferenciales lo voy a transformar en un sistema de ecuaciones algebraicas y lo voy a resolver por determinantes. Como para darle un grado de complicación mayor y poder ahondar un poquito en algunos otros temas algebraicos nada más. Pero se puede resolver por cualquier método de resolución de ecuaciones algebraicas. Bueno, y ahí está el sistema puesto en forma temporal. Las condiciones iniciales son x de 8, x de 0 perdón 8 y de 0 igual a 3. Y están presentadas las dos ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, decimos que es un sistema que tiene dos variables y dos ecuaciones. Aplicamos transforma de Laplace y esas dos ecuaciones algebraicas, temporales, se transforman en estas algebraicas. A ver si me da para subir un poquito más. Ahí está justo. La transforma de Laplace de x, la derivada de x es s por x de s menos 8, porque 8 es la condición inicial. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. Por lo tanto, bueno, aplico transformar de Laplace miembro en ambas ecuaciones. Reordeno de manera tal de que me queda en el primer miembro
en ambas ecuaciones. En el primer miembro los términos de x, en ambas ecuaciones en el primer miembro, segundo término, los términos con los coeficientes para y en el segundo miembro me quedan los términos independientes. Esa forma de ponerla es práctica para resolverla por determinantes, en donde el determinante principal delta P de S va a ser igual a S menos 2 por 3 ¿Lo siguieron? Profe, ahí se le cortó un segundo, no sé si fui solo yo. Se le trabó el audio. Sí, se me corta un segundo, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora bien. Bien, les preguntaba si lo habían seguido, y estaban de acuerdo con el determinante principal. Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, diagonal principal S menos 1, S menos 2 por S menos 1, menos 2 por 3, que es la diagonal secundaria. Todo eso me da como determinante principal S cuadrado menos 3S menos 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. El determinante sustituto X de S es aquel que obtengo reemplazando por los términos independientes los coeficientes de X. Por lo tanto, ese determinante es 8, 3, 3S menos 1. Por lo tanto, ese determinante resulta ser 8S menos 17. Para el determinante sustituto Y tenemos que es 3S menos 22. Armo las ecuaciones, X de S es el determinante sustituto X sobre el determinante principal. 8S menos 17 sobre S cuadrado menos 3S menos 4. Factoreo y expando en fracciones simples, metodología que voy a utilizar siempre, sistemáticamente. Esto es A1 sobre S menos 4 más A2 sobre S más 1. A1 ya hemos aprendido cómo se obtiene, es el límite cuando S tiende a 4 positivo de 8S menos 17 sobre S más 1, eso es 3. A sub 2 es igual a 5, por lo tanto X de S es 3 sobre S menos 4 más 5 sobre S más 1, por lo tanto, si S es X de S, X de T es 3 por E a la 4T más 5 por E a la menos T. Noten de que aquí hay una raíz del lado derecho en 4 positivo, por lo tanto la exponencial es positiva. Estamos hablando evidentemente de un sistema Inestable. muy bien, perfecto. Bueno, operamos lo mismo para I de S y llegamos al valor final de que I de T es igual a 4 a menos 2 por E a la 4T más 5 por E a la menos T. Bueno, eso lo pasé rapidito, el desarrollo es exactamente igual al otro. ¿Alguna duda? No hay caña. ¿Está todo bien? Bueno. Ejercicio 4. Este es un ejercicio de aplicación para un sistemita mecánico ideal. Dice, dado una partícula de masa igual a 2 gramos que se puede desplazar solamente según el eje X, determinar la posición, velocidad y aceleración en cualquier instante si se encuentra sometida a una fuerza de valor F de t igual a 8 por 10 a la menos 5 por X de t en newtons, o sea, depende de X de t,
que está dirigida hacia el origen en todo instante, por lo tanto es contraria a cómo progresa el sistema, es negativa. Ya vamos a ver un grafiquito muy simple. Al inicio la partícula está en reposo, o sea, tiene velocidad cero en x de t igual a 10 centímetros. Luego de encontrar las funciones temporales de las variables solicitadas, responder si es posible encontrar la posición de la partícula cuando t tiende a infinito. Bueno, ahí abrimos la solución. ¡Hola! ¡Qué cruzado que he escrito! Agáchense por un costado, no vayan a perder el equilibrio. Fíjense, ahí está la partícula en 10 centímetros sobre x, la masa es de 2 gramos y la fuerza está dirigida hacia el origen, por lo tanto, si x crece positivamente, indefectiblemente, cuando yo defino el sistema de ecuaciones de fuerzas, esta fuerza es negativa, porque está al revés de cómo crece x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Aplicando o utilizando como inicio la segunda ley de Newton que dice que la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, yo tengo que la fuerza es negativa de 8 por 10 a la menos 5 por x de t, y eso es igual a la masa, que es 2 gramos, 2 por 10 a la menos 3 en kilogramos, por la aceleración que es x 2 puntos de t. Esto trabajando absolutamente todo en unidades mks. Bien, aplicando transformada de Laplace, la transformada de Laplace de x de t de menos 8 por 10 a la menos 5 por x de t es lo mismo, pero por x de s. Y para la derivada segunda tengo s cuadrado por x de s menos 0,01, que son los 10 centímetros puestos en metros por s, menos 0 porque la velocidad inicial es 0. ¿Están de acuerdo con esa expresión, que es la tercera que ven? Sí, profe. Bien. Bueno, a partir de ahí empezamos a reacomodar. Vamos a pasar todo como resultado final, todo lo que tiene x al primer miembro, en el segundo miembro dejamos lo que no tiene x. Después que hacemos todo eso, x por s cuadrado más 0,04 es igual a 0,01 por s. Despejando x de s es 0,01 por s sobre s cuadrado más 0,4. Y aplicamos la antitransforma de Laplace. Si ustedes ven una tabla de Laplace, el término, el 0,01 es una constante. Lo importante como forma es s sobre s cuadrado más 0,04. Eso es la forma s sobre s cuadrado más omega cuadrado, que antitransformado corresponde al coseno de omega t. La forma es s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Por lo tanto, la forma temporal es coseno de omega t. Tengo que sacarle ese término independiente, 0,04, la raíz, porque es s cuadrado y este es coseno de omega t. Por lo tanto, el desplazamiento, la posición de la partícula es 0,01 coseno de 0,2 t. Noten que un sistema mecánico ideal en donde solamente hay una fuerza de un resorte, es como que no hay fricción, nada frena la partícula, y la partícula oscila en el movimiento de ese resorte libremente entre más 10 centímetros y menos 10 centímetros. Bueno, ahí está 0,01 por el coseno de 0,2 t. Para encontrar la velocidad, derivo respecto al tiempo, la derivada del coseno es del menos seno y multiplico el 0,01 por 0,2. Por lo tanto, la velocidad es menos 0,002 por el seno de 0,2t. La velocidad depende del seno, es decir, de que al inicio está en reposo, vale 0. Inmediatamente se transforma en una velocidad negativa que va a depender del valor de t.
va a ir evidentemente oscilando con el seno y cambiando alternativamente entre positivo y negativo para que vaya y vuelva la partícula entre 10 centímetros y menos 10 centímetros. Finalmente, la aceleración es la derivada del seno es el coseno, pero recuerden que era negativo, esto por lo tanto sigue siendo negativo y debo multiplicar a 0,02 por 0,2, esto es 0,0004 por el coseno de 0,2t en lo que hace a la aceleración. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Pregunta entonces. Pedí el ejercicio. ¿Es posible encontrar la posición de la partícula para t que tiende a infinito? Según lo que nos dijo antes, no. Exactamente. Sabemos claramente que la posición va a estar entre 10 y menos 10 centímetros. La velocidad va a estar entre menos y más 0,02 metros sobre segundos y la aceleración entre más menos 0,0004 metros sobre segundos al cuadrado. Pero se trata de un límite oscilatorio y tal cual como así vos, según lo que dijo usted recién, eso no es físicamente coherente y matemáticamente va a dar 0 para los tres casos. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bueno. Cinco. Un sistema tiene una ecuación diferencial de la expresión que se muestra a continuación. F de t es igual a la masa por la aceleración más la fricción viscosa o fricción por la velocidad más la constante elástica del resorte por el desplazamiento. Se aplica una fuerza para t igual a 0 positivo. Esa fuerza es constante de 4 newton dirigida en la dirección positiva del desplazamiento. Se pide hallar la expresión que describe el movimiento, desplazamiento, suponiendo que el sistema estaba en reposo para t igual a 0 negativo. Los valores constantes son la masa 1 kilogramo, la fricción viscosa 0,2 newton segundo sobre metro y la constante elástica 2 newton sobre metro. Un sistema mecánico completo que tiene masa, aceleración y fricción. Un sistema de segundo orden. Dos elementos almacenan la energía, uno en forma de energía potencial, el resorte, otro en forma de energía cinética, la masa, y otro la gasta, que es la fricción. Sistema de segundo orden mecánico completo. Bien. ¿Saben qué es mu de t? Mu de t es un escalón, es una función de que vale 0 para cualquier t menor a 0 y 1 para cualquier t mayor a 0. Desde luego tiene una discontinuidad en un escalón, es lo que sería una tensión de una batería, una tensión continua. Bueno, esto se aplica por una fuerza constante, esa es la fuerza. Ahí está presentada la constante del resorte, bueno, todos los valores que dan origen a este sistema. Por lo tanto, aplicando transformador de Laplace y teniendo en cuenta que las condiciones iniciales son nulas, 4 por el escalón, mu de t es igual a, que es la fuerza aplicada, a la aceleración más 0,2 por la velocidad más 2 por el desplazamiento. Hasta ahí nomás. Aplicando transformador de Laplace, 4 sobre s es igual a s cuadrado menos s por x de 0 menos x punto de 0,
todo esto es 0, los dos segundos términos, más 0,2 factor de S por S de, más 0,2 factor de S por X de S, menos X de 0, más 2 por X de S. Bueno, reemplazando, X de S es 4 sobre S factor de S cuadrado más 0,2 S más 2. Las raíces son menos 0,1 más menos J 1,4107, algo así, 1,41. Menos 0,1 más menos J 1,41. ¿Cómo son las raíces? Complejas. Complejas conjugadas. Perfecto. Eso significa que el sistema va a ser oscilatorio, ya sea de oscilatorio, en este caso decreciente, porque es físicamente completo y real. Bien, ¿cómo viene la mano? Bueno, por más que sean raíces complejas conjugadas, puede expandirse en fracciones simples, en donde vamos a tener un A sub 0 sobre S para la raíz que está en el origen, el polo que está en el origen, más A sub 1 por S menos una de las raíces, lo cual el denominador queda S más 0,1 menos J 1,4107, y el A sub 1 conjugado, es decir, vamos a calcular vamos a calcular A sub 1 y A sub 1 conjugado lo vamos a obtener a partir de ese cálculo, sobre S más 0,1 más J 1,41. Bueno, el A sub 0 vale 2, ahí está el cálculo. Y ahora viene lo más complicado algebraicamente. El A sub 1. El A sub 1 va teniendo su desarrollo cuando tomo el límite, cuando S tiende a menos 0,1 más J 1,41 de 4 sobre S factor de S más 0,1 por J 1,41. En la expresión que está inmediatamente abajo, el primer término tiene J por todos lados. A eso lo tenemos que racionalizar multiplicando por el conjugado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Lo que me quede abajo, la J me la puedo llevar arriba, no hay ningún problema. El número constante también, me estoy refiriendo a que 1,41 lo puedo llevar arriba, simplificarlo con 4, hacer todo lo que quieran, llevar la J como menos J arriba, pero el término entre paréntesis menos 0,1 más J 1,41 tengo que multiplicarlo arriba y abajo por más, menos 0,1 más J 1,41, tanto el numerador como el denominador. Eso se llama racionalizar para que el denominador no tenga ningún número complejo. Cuando racionalizamos a S menos J 1,4177 queda multiplicado por otro complejo, por lo tanto el coeficiente A1 es menos 1 prácticamente, más J 0,07, y el conjugado A sub 1 conjugado es lo mismo con la parte imaginaria negativa. Por lo tanto, presten atención aquí, vamos a dejar eso únicamente. Ahí está expandida en fracciones simples la función. Noten de que tiene los polos complejos conjugados aún presentes y los coeficientes A1 y A1 conjugados son números complejos. Por lo tanto, a todo esto hay que transformarlo en valores reales. ¿Están de acuerdo hasta ahí?
Sí, profe. Bueno, esto está re clarito. Después cualquier cosa se los repaso y se los mando de vuelta. Se trabaja a partir del binomio de Euler, en donde vamos a ir transformando. A ver, un segundito. Bien, lo que he hecho es ir a buscar la hoja para verla bien. Está en lápiz, por eso que sale de esa manera. Tal vez si les cambio de vuelta, ya se lo soluciono para durante la semana. X de S es 2 sobre S, bueno, ya habíamos hablado de lo que era. Laplace menos 1. Cuando aplico la antitransformada de Laplace, la antitransformada de 2 sobre S es 2. La antitransformada de menos 0,9999 más 0,J0709 es ese coeficiente multiplicado por E a la menos 0,1 más J 1,41 por T. Algo parecido pasa con el otro término, con el último. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Sí, profe, va bien. Que por más que sea un número complejo conjugado, la forma que tiene por en S 1 sobre S más A, aunque se traten de coeficientes complejos conjugados, se va a seguir transformando en el tiempo en la forma E a la menos AT. A eso es lo que me refiero, que lamentablemente no ven bien a ustedes. ¿Lo entienden? ¿Les cuesta mucho? No, profe, se entiende. Bueno. Cuando ustedes ejecuten eso, una de las maneras de operar relativamente simple es multiplicar la parte real. Bueno, se debe multiplicar el coeficiente tanto por la parte real como por la parte imaginaria. Eso se hace en ambos términos. Pero después cuando tengo todos los 5 términos, porque está el término de el 2 y los otros 2 se van a transformar en 5 términos cuando los desarrolle. Los dos que tienen E a la J positivo y E a la J negativo, y los dos que tienen E a la J positivo menos E a la menos J. Por lo tanto, uno constituye el coseno según Euler y el otro el seno. Ahí se alcanza a leer un poquito más. Según Euler, E a la J tita es igual al coseno de tita más J seno de tita, y en el caso de E a la menos J tita es igual al coseno de tita menos J seno de tita. Por lo tanto, si lo sumo da 2 veces el coseno, si lo resto da más 2 J seno. Menos mal que te se ve un poco menos. Bueno. Entonces, ahí tengo el desarrollo. Aún persisten los 2J que se van a multiplicar, esas 2J entre ellas van a ser menos 1. Por lo tanto, X de T es 2. Menos 2 por E a la menos 0,1T, factor de S 0,99, que es prácticamente 1 por el coseno de 1,4107T, menos 2 por E a la menos 0,1T por 0,07 seno de 1,41T.
Noten de que ahí aparecen los términos oscilatorios decrecientes porque están multiplicados por una exponencial decreciente. Finalmente, y como para hacerlo más completo el desarrollo, utilicé una expresión en la cual dice que A por coseno de tita más B por el seno de tita puede transformarse en la raíz de A cuadrado más B cuadrado, coseno de tita menos arco tangente de B sobre A, o la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado por el seno de tita más el arco tangente de A sobre B. Pueden usar cualquiera de esas dos expresiones. La expresión final es una expresión de función de variable real pura, que es igual a 2 menos 2, 0,0048 por e a la menos 0,1 de t coseno de 1,4107t menos 4,06 grados. Ya vamos a solucionar lo que no se ve, no se preocupen. Vamos a ponerlo por acá. Y preguntas de este no se pierdan en como es que el árbol no le hay que ver el bosque. La metodología que utilice, lamentablemente parece que que es más difícil no se ve porque está hecho en lápiz, pero la metodología que utilicé es la de siempre, en lo que hace a expandir en fracciones simples y antitransformar. Lo único que, bueno, hay coeficientes complejos conjugados, hay que trabajarlos con Euler. Ustedes tienen que presentar como función final una función de variable real y coeficientes reales puros. No tiene que haber J por ningún lado. ¿Está claro? Sí, correcto, ingeniero. Lo único, una duda. En el caso ¿hace falta llegar a la expresión final sí o sí, como hizo usted ahí, haciendo con el desplazamiento de fase y todo? O sea, Sí, transformando todo en un solo coseno, ¿o no hace falta? Casualmente lo que te decía, llevarlo a la forma coseno y un angulito es ya muy cheto, no hay problema, pero por lo menos llevarlo a la forma coseno más seno, ¿entendés? Correcto, correcto. Pero lo ideal es llevarlo a la expresión más chiquita que consigas y con todo totalmente real. Bueno, ya les voy a subir de vuelta me lo anoto para la clase, para entre medio de la semana. Si demoro mucho, alguno hágame un favor, mándame un WhatsApp que lo suba, ¿ah? ¿Puede ser? Correcto. Por ahí me cuelgo la palma. Es el ejercicio 5. Bueno, ejercicio 6. Hallar la transformada de Laplace de la función f de t mostrada en la figura. Una vez obtenida la respuesta anterior, determinar f de s cuando a tiende a 0. Bueno, acá hay un pulso rectangular. Un pulso rectangular. Si a tiende a 0, este pulso rectangular se transforma en un impulso para arriba y un impulso para abajo, en su manera teórica, ¿no? Bueno, lo que tenemos que resolver, lo que tenemos que encontrar es la transformada en Laplace de eso, ¿está? Uy, este se ve en la pelota. Esta es la trampa, lo más difícil lo hago que no se vean. Bueno, no se ve nada. Bueno, les comento un poco. Este también va a haber que subirlo vuelta. Cuando tienen estos casos, no se ve nada, así que ni se preocupen por lo que se ven, traten de escucharme. Este pulso, que es a ver, quieren. Este
este pulso que es 1 sobre A cuadrado para arriba y un pulso negativo y después vuelve a cero. La vamos a formar a la función de la siguiente manera. Si esto fuera un impulso, si esto fuera un escalón, 1 sobre A cuadrado por mu de t, bueno, sería un escalón, no se parecería para nada a esto. ¿Qué tendría que hacer, qué tendría que restarle para que se parezca a esto un escalón? El impulso desplazado. Exactamente. No es impulso, es escalón. Al escalón 1 sobre A cuadrado mu de t le voy a restar el impulso 2 sobre A cuadrado por mu de t menos A. Y eso va a transformar todo en un impulso negativo de 2 sobre A que va a perdurar sobre el tiempo. Entonces le voy a sumar de vuelta un impulso positivo desplazado 2A. Por lo tanto, f de t va a ser 1 sobre A cuadrado por mu de t menos 2 sobre A cuadrado por mu de t menos A más 1 sobre A cuadrado por mu de t menos 2A. Si yo a eso lo acomodo algebraicamente, f de t es 1 sobre A cuadrado que se repite para todas, factor de mu de t menos 2 por mu de t menos A más mu de t menos 2A. Cuando aplico transformar de Laplace, la constante queda el 1 sobre A cuadrado y me queda en lo que hace la función 1 sobre s, la transformada en mu de t, menos 2 sobre s, la transformada de 2 por mu de t menos a, multiplicado por e a la menos as. Esto es el concepto de retardo en el tiempo, tiene su transformada. Y para el último término 1 sobre s por e a la menos 2as. O sea, son escalones retardados en el tiempo, por lo tanto, su transformada es la de un escalón multiplicado por el retardo en el tiempo expresado en e a la menos as. ¿Está claro? No le estoy mostrando nada, traten de entenderlo. Cuando lo vean bien, se irán a dar cuenta. ¿Les queda conceptualmente algún problema mayúsculo? No, profe, me parece que después si lo vemos bien Sí, se va a entender. estoy seguro. Es la primera vez que presento, bueno, recién empezamos hoy, o el concepto de una función que es discontinua y hay que armarla algebraicamente en función de otras funciones discontinuas, sumándolas y restándolas con retardo en el tiempo hasta lograr la forma. ¿Está bien? A eso es a lo que me refiero. Bueno, algebraicamente cuando el ejercicio pedía hacer a que tendía a 0, cuando hacen a que tiende a 0, les queda un límite que vale 0 arriba y abajo, es indeterminado, entonces hay que aplicar L'Hospital. El resultado final es que la transformada vale S. No le digo más nada para no complicarle la vida. Ya tengo que subirle bien el 5 y el 6. Bueno, hemos llegado al final del práctico con el ejercicio 7 que es de convolución. Conocidas las transformadas de Laplace de RS y las transformadas de Laplace que son R de S y G de S, determinar I de T utilizando la antitransformada de Laplace con los siguientes datos. R de S es 1 sobre ds, G de S es 10 sobre S más 1, I de S es R de S por G de S. Luego, y previo a obtener R de T y G de T, siempre utilizando la antitransformada de Laplace, obtener a I de T
como la integral o producto de convolución. Recuerden que la integral de convolución o producto de convolución se expresa como se muestra ahí, R de convolución con G de t, que es la integral entre 0 y t de R de tau por G de t menos tau por diferencia de tau. Verificar los resultados recordando de que la transformada de Laplace del producto de convolución de R de t por G de t es igual al producto de sus transformadas de Laplace R de s por G de s. Bueno, un paseíto por lo que es convolución, como para ver qué existe, para qué sirve y que da lo que dicen de que da. Bien, dadas R de s y G de s, obtenemos a I de t como la transformada a la menos 1 de I de s, que es la transformada a la menos 1 de R de s por G de s según dice el práctico. Esto es lo que dice el enunciado, ni más ni menos. Si multiplicamos R de s por G de s, según los datos que tenemos, I de s es igual a 10 sobre s cuadrado por s más 1. Vamos a antitransformar expandiendo en fracciones simples. ¿Qué pasaba cuando había un polo doble en lo que hace a la expansión en fracciones simples? Quedaba multiplicado por t, ¿no era? Sí, correcto, pero en lo que hace a la expansión en fracciones simples, Hay que poner dos veces la raíz, o sea, términos diferentes. No sé si me sí, explico. utiliza dos coeficientes, el que vamos a llamar a sub 0 sobre s cuadrado más b sub 0 sobre s. Si fuera un s al cubo, vamos a tener un a sub 0 sobre s al cubo más un b sub 0 sobre s cuadrado más un c sub 0 sobre s. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, y finalmente el término para el polo simple, que es a1 sobre s más 1. Bueno, el a sub 0 se obtiene como venimos haciendo todo, no tiene nada raro y da 10. El b sub 0 se toma como límite cuando s tiende a 0 de la derivada respecto de s de la expresión que utilicé para obtener a sub 0. ¿Está bien? ¿Se entendió el trabalengua? Sí, perdón. Sí. Bien. Eso da menos 10. Finalmente, el coeficiente a sub 1 da 10. Por lo tanto, I de s termina siendo una expresión muy simple, muy simple. I de s ahí es igual a 10 sobre s cuadrado menos 10 sobre s más 10 sobre s más 1. Por lo tanto, I de t, aplicando la antitransformada de Laplace, es 10t menos 10 más 10 por e a la menos t. 10t menos 10 más 10 por e a la menos 10t. Por lo tanto, es 10 factor de t menos 1 más e a la menos t. Ahora la segunda parte del ejercicio. ¿Está claro, chicos? Sí, ingeniero. Bueno, miren, ahora tenemos que dar la vueltita usando convolución y llegar a lo mismo. Ahora en la segunda parte del ejercicio vamos a obtener R de t y G de t, como las antitransformadas. La antitransformada de R de t es t, porque era 1 sobre s cuadrado, y la transformada de G de t es 10 a la menos 10 por e a la menos t. Obtenemos ahora el producto de convolución. Tenemos que aplicar el producto de convolución o la integral de convolución. R por G de t es, bueno, esta es la definición de convolución y voy a dejar ver arriba un poquito. Hay que operar un cambio de variable. R de tau es tau, porque R de t es t, y G de t menos tau para G de t igual a 10 a la menos t es 10 por e a la menos, en vez de 10 por e a la menos t, vamos a poner 10 por e a la menos t menos tau.
operando el cambio de variable. Por lo tanto, eso va a ser igual a 10 por tau menos t. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces planteamos la integral. Fíjense que la integral es diferencial de tau, entonces todo lo que tiene t es constante. Entonces, la integral de tau por 10 a la t menos tau por diferencial de tau, voy a poder sacar del signo de la integral a 10 por e a la menos t porque no depende de tau, y la integral me va a quedar entre 0 y t tau por e a la tau por diferencial de tau. Resolvemos utilizando integrales por partes. La famosa integral de u diferencial de b es igual a u por b por menos la integral de b por diferencial de u. Entonces operamos de esa manera, llamando a u a tau y a diferencial de b e a la tau por diferencial de tau. Desarrollamos a b diferencial de b y replanteamos la integral de tau por e a la tau diferencial de tau como tau por e a la tau menos la integral de e a la tau por diferencial de tau. Esa integral es muy fácil, Entonces vamos a tener t por e a la tau por e a la tau menos e a la tau. Por lo tanto, el resultado es e a la tau factor de tau menos 1. Y a eso lo tenemos que evaluar entre 0 y t. Cuando evaluamos todo eso sobre 0 y t, es esta expresión que tengo acá, que se hace un poquito más larga, pero es simplemente ponerle t y restarle, evaluar a tau, perdón, por t y restarle a la misma función evaluando a tau en 0. Por lo tanto, i de t queda igual a 10 por e a la menos t, factor de t por e a la t menos e a la t más 1. Bueno, paren que me perdí un poco. Bien. Entonces fíjense, el 10 a la t, cuando el 10 a la menos t que multiplica la t por e a la t queda igual a 10t. El término que sigue queda 10 y finalmente el último queda 10 a la menos de t. Ese a coincide con el valor que habíamos obtenido utilizando transformada de Laplace en vez del producto de convolución. Esto indica de que la transformada de Laplace de RDS es igual al producto de convolución y que las transformadas de Laplace corresponden, la multiplicación de las transformadas de Laplace corresponden a la transformada de Laplace del producto de convolución temporal. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profe, se entendió. Bueno, bien. Un segundito. Bien, chicos, eso es el primer práctico. Les debo 2 ejercicios para subírselos y ponérselos claros. He grabado la clase, después hay que ver cómo se busca. La verdad que no la primera vez que lo hago, pero por algún lado andará. Para el que le interese y háganme acordar por favor con un mensajito de WhatsApp que le ponga estos 2 ejercicios para que quede clarito el práctico. Si hay alguna duda, no demoren mucho en verlo, porque después se juntan muchas cosas. Bueno, esto se lo deben decir todos los profes, parece una soncera, pero es realmente muy necesario de que lo que le haya quedado hoy como duda no pase mucho tiempo.
Así de que traten de verlo rápido y preguntar más allá de estas cositas que les debo. Porque salvo todo que le debo, lo demás ya está dado todo y medio que me voy como que ya está. No tengo más nada para hacer respecto a ese práctico. Entonces ustedes hagan un esfuerzo y digan, no, para un cachito que no entendí esta parte. Bueno, ¿alguna duda? ¿Qué vamos a ver la semana que viene? El práctico 2 que es este es de transformada, el 2 es de función de transferencia. ¿Puedes subirlo por lo más pronto, así ya lo tenemos ya Ah, con más tiempo que hoy. para verlo bien después la semana que viene? Soy una persona muy ocupada, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Ustedes también son personas muy ocupadas, así que bueno, me debo el esfuerzo. Pero hagamos una cosa, ayúdenme un poco. De acá a 2 o 3 días, profe, sube lo que va a dar el martes. No se olvide lo que nos debe del primer práctico y me van a dar una mano. Por lo menos las consignas de los ejercicios. Bueno. ¿Cómo no? Le va a venir bien. Profe, ¿usted suele desarrollar este ejercicio normalmente en clase o lo sube, o lo va subiendo? No, los desarrollo completo en clase. Toda la vida hice eso. Ah, bien, gracias. ¿Alguna duda más? No, profe. Bueno, denme una manito con las cosas que les debo y bueno, ha sido un gusto conocerlos. Es una materia piola, pero cuando se junta para los parciales media ploma. Para los profes es fácil armar parciales porque tenemos mucho material. Entonces, síganla para que no se les haga muy grande. Profe, ¿los ejercicios que está dando están a un nivel de un parcial o en un parcial tenemos que esperar algo un poco más difícil de lo que nos está dando? Mira, vos sabés que tengo que ver lo que ha puesto Guillermo como reglamento, ¿viste? ¿Qué es lo que va a estar tomando? El año pasado, cuando estábamos en una transición con Pico que se estaba yendo, bueno, en realidad desde que se es promocional la materia estamos en una gran transición, pero me tengo que fijar lo que ha puesto Guillermo para no hablar en vano, pero te cuento lo del año pasado. El año pasado fueron corregimos, dimos 3 ejercicios, corregimos uno cada uno, de eso me acuerdo, y eran ejercicios de este tenor 2 y uno teórico con alguna pregunta para desarrollar algo y una parte práctica en función de lo que Pico le había dado. Así que estén atentos. Leamos bien el reglamento, lo digo por mí y por ustedes, y veamos qué propone Guillermo. Pero ese fue el tenor de los parciales del año pasado. Concretamente, 2 ejercicios eran al estilo de lo que has visto hoy. ¿Las guías de trabajo práctico son iguales que las del año pasado? Sí, por ahí siempre alguna cosita por ahí cambio, pero en general sí. Lo que estoy seguro que el año pasado no subí todas las soluciones de los ejercicios. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? ¿Usted va a tomar asistencia? No me han
indicado nada, che. ¿Están tomando asistencia? No, normalmente no, pero cada uno es particular, por eso pregunto. No tengo indicado nada. De todos modos, esto es un registro de quiénes están, ¿no? ¿No? Bueno, después me voy a explicar. No tengo ninguna indicación al respecto. Bárbaro, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Hay un chico que pregunta por el chat dónde va a subir las clases. Ajá, no sé, todavía no lo sé. Voy a tener que pedirle a Guillermo que me dé una mano. Se refiere a lo que he grabado, ¿no? Sí. Sí. Tengo que ver cómo, no sé bien de qué archivo genera, cómo lo hace cuando graba. Así que, bueno, le pido una ayuda a Guillermo o a alguno de ustedes. Chao, profe. Buenas noches. Bueno, chao, buenas noches, chicos. Chao, Nos gracias. Gracias, vemos el profe. martes que viene. Ayúdenme con lo que les debo y bueno, muchas gracias por participar. Bien. Nos Nos vemos, vemos. profe. Chao. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.